Bueno, ¿cómo estamos después del almuerzo? ¿Hay digestión o no? Bueno, espero que le pongamos muchas ganas a este tiempo y después vamos a tener un tiempo de preguntas y así que vamos a simplemente hacer una acotación más de todo lo que venimos hablando y después vamos a tener también este tiempo de preguntas y respuestas. No las sé todas, pero bueno, todo lo que el Señor me pueda dar a través de la palabra te lo voy a responder en todo lo que hemos hablado, ¿no? A ver, venimos hablando de cuál es la responsabilidad original del hombre, ¿sí? Ya vimos que Dios le ha dado el ser cabeza y que de alguna manera eso habla de un liderazgo responsable, que Dios nos va a pedir cuenta por esa responsabilidad que nos ha dado. Decíamos también que el hombre es un ser cultivador y que a nuestras esposas, yo les decía que es como una flor que se te da y cada uno cultiva también a su esposa, los hijos también, ¿no? Te decía también que hay que cuidar ciertas cosas, que hay que tener en cuenta. Hablábamos de la convivencia y después veíamos también que somos administradores de una vocación, administradores de palabras, que son definiciones, y también administradores de la palabra de Dios como hombres, como hombres. Pero también tristemente veíamos los efectos de la caída, que eran 4 cosas. ¿Se acuerdan cuál era? A ver, vergüenza, aislamiento, miedo y autojustificación, ¿sí? Vamos a repetir de nuevo. Vergüenza, aquello que aparentamos ser, ¿no? Aislamiento, que muestra nuestras inseguridades. El miedo, es decir, no admitir, ¿no?, que tenemos temor al fracaso y al rechazo. Y la autojustificación es que vivimos culpando a otros de nuestros errores y no nos hacemos cargo, ¿no? Así que fueron cosas muy buenas que cuando yo las aprendía, hay muchas cosas que practicamos consciente e inconscientemente. Pero qué hermoso es cuando vos ya la tenés, ¿cómo te puedo decir? Sistematizada en tu cerebro y podés decir, esto que estoy haciendo está mal o esto que estoy haciendo está bien, esto es lo que debería hacer al respecto. Entonces estuvimos hablando también de la vergüenza, del aislamiento del hombre y todas las cosas que nos pasan, ¿sí? Pero vamos a seguir hablando ahora el reto de ser un hombre, el reto de ser un hombre. De ser un líder siervo, ¿sí? De ser realmente el hombre que Dios espera. Y tenemos que hablar del liderazgo, ¿no? Y empezar de a poquito a meternos en el tema. Vamos a leer Marcos 10:45, que para mí es un versículo clave en la vida de todo hombre. Dice... Vamos a leer los primeros versículos un poquito más atrás. Dice el versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y después dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tal vez venimos de una generación bastante machista, ¿no? Donde el hombre iba, trabajaba, traía plata y pareciera que la mujer tenía que ser una sirvienta corriendo a cubrir todas sus necesidades. Tenía que ser un amante sexual y cubrir todas sus necesidades sexuales. Tenía que darle hijos. Y bueno, y tal vez hemos venido con esa idea, ¿no? Que yo voy, trabajo, ¿sí?, gano dinero y después todos los demás en casa tienen que servirme. Y tal vez es típica esta imagen, ¿no? Pero llegaba el viejo a la tarde, 6 de la tarde, y entonces la mamá decía, ahí viene tu papá, ahí viene tu papá. Sí, había que ponerse todo en orden, ¿no? Como una cuadrilla de soldados, a portarse bien, todo tenía que estar en orden.
y la esposa, yo me acuerdo mi tío, ¿no? Que era bastante machista. Mi tía ya tenía el bifecito listo para que él comiera, ¿sí? Le pasaba las pantuflas y después él se dedicaba a ver tele. Después al final se iba a dormir y al otro día de nuevo a cumplir la rutina, ¿no? Y eso a veces, nosotros venimos a veces con esos moldes. Ojo que el machismo no solamente está en los varones, a veces está en las mujeres. Yo tenía una abuela, por ejemplo, que decía, no, mi nieto no tiene que lavar su ropa, yo le lavo la ropa. Y el nieto ya era grande, después terrible alcohólico ahora, ¿no? Pero bueno, son gente, a veces la mujer también viene transmitiendo esas ideas machistas. Y nosotros tenemos esa idea, ¿no? Que tenemos que llegar a casa y la mujer tiene que tener planchada la ropa, tiene que tener lista la comida, los pibes limpios y ahí está todo bien. Y si no, está todo mal. Entonces, fíjate que acá Jesucristo te dice que nosotros estamos para servir y que el que quiere ser grande va a tener que hacerse servidor de todos. Y si yo quiero ser cabeza, el hecho de ser responsable por las personas que tengo a cargo, por mi familia o por mi propia persona, voy a tener que aprender a ser un siervo. Ahora, ser un líder entonces para los cristianos, por eso acá Jesús dice, en el mundo dice, las personas se comportan de esta manera. Pero el versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros. O sea, que nosotros desde que venimos a Cristo cambiamos muchos patrones que traemos del mundo, ¿sí? Muchas ideas, muchos valores que están equivocados. No será así entre vosotros. Entonces, Dios nos llama a ser un líder siervo. El liderazgo, a ver, te voy dando algunas pautas, no tiene nada que ver con la posición, nombre o título o poder. ¿Sí? Vuelvo a repetir, contrario al mundo. En el mundo sí, a ver, ¿quién es líder? El que tiene posición, una buena posición económica, el que tiene una buena posición académica. No tiene que ver con títulos académicos. Hoy todo está al auge, ¿no? De ser doctor, de ser, no sé, abogado, de todos quieren tener un título, ¿no? Que hace a una autoestima errada, porque a veces vos pensás que sos lo que haces y nada que ver. Una cosa es lo que haces y otra es la clase de persona que sos. Vos podés ser doctor, pero podés ser un miserable. Podés ser abogado, pero podés ser un miserable. Podés ser un gran profesional ahí en el mundo, pero perder a tus hijos en la droga, a tu esposa. Entonces, las cosas van por otro lado. Ahora, el liderazgo, escucha bien, tiene que ver solamente con el carácter. El carácter da credibilidad. La credibilidad te da conducción y la conducción hace al seguimiento espontáneo. Es decir, vuelvo a repetir, ¿dónde arranca? En el carácter. Cuando hay carácter, hay credibilidad. Y cuando hay credibilidad, hay conducción. Y después hay una sujeción espontánea. ¿Se entiende? Hoy nadie cree en nada. No creen en los políticos. ¿Por qué? Porque no tienen carácter. Y al no tener carácter, ¿qué pasa? No tienen credibilidad. Y no son guía de nada. O sea, hoy por hoy hay una anarquía que está disfrazada un poco de democracia y un poco de autoritarismo y algunas reglas de juego, pero en realidad la persona no cree en nada, no cree en nadie. Entonces es muy difícil para nosotros los hombres lograr realmente esa credibilidad. Y vas a la iglesia y a veces tampoco hay mucha credibilidad en los líderes cristianos. Ahora, liderazgo, te quiero decir algo, no es igual a dinero, ¿sí? No es igual a dinero. A veces nosotros pensamos, el que tiene más guita, el que manda. Liderazgo no es igual a respeto por posición. Hay gente que dice, yo soy esto, esta es mi posición. Liderazgo tampoco tiene que ver con honor sin carácter, o sea, buscar que te honren sin tener el carácter verdadero. Ahora, clave, hermano, lo que dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué dice? Para servir y para qué más. Para dar su vida en rescate por muchos. Y eso habla de que los verdaderos líderes sirven por un lado y sufren por el otro. ¿Sí? ¿Qué hacen? Sirven y sufren. Sirven y sufren. Si no estás dispuesto a hacer esas dos cosas, haz un paso al costado. No estás listo para realmente... Por ejemplo, no estás listo para casarte. ¿Para qué querés casarte si lo único que querés es que te sirvan y no querés sufrir?
No, el liderazgo tiene que ver con servicio y sufrimiento. Pagan un precio los líderes. Son culpables muchas veces por cosas que no hicieron. ¿Ah? Y se los critica incluso cuando hacen cosas correctas. Los líderes a veces son aplaudidos incluso por lo que no han hecho. Eso también pasa y tenés que cuidarte. O sea, tenés que cuidarte de las cosas negativas, como que te echen la culpa por cosas que no hiciste. Tenés que tener cuidado con las cosas negativas de la crítica por haber hecho lo correcto. Pero hay cosas positivas también que te van a pasar. ¿Qué quiere decir? Que al ser un líder te van a rendir honores, te van a aceptar, te van a aplaudir, pero tal vez vos sabés que no hiciste esas cosas. Esas cosas tienen que ver con Dios y con personas que también tenés a cargo y delegás. ¿Qué más podemos decir? Los líderes son aplaudidos por lo que no han hecho y la gente anhela servir a los verdaderos líderes. Eso es también otra cuestión real y positiva, ¿no? Cuando hay un líder de carácter, de credibilidad, y de conducción, la gente quiere esos líderes y los quiere servir, los quiere honrar. Ahora hay que tener cuidado de la autoidolatría que uno mismo se puede hacer a causa de eso o de la idolatría que genera en la gente. Entonces tenés que cuidarte de las cosas negativas que te pueden suceder en el liderazgo y de las cosas positivas que te pueden suceder en el liderazgo. Te doy un ejemplo. Tal vez tu hija y tu hijo dicen mi papá define todo. Y vos te das cuenta que no es así, eso es idolatría. Yo tengo que enseñarle a mi hija que yo no defino todas las cosas, que es Dios el que define, y yo voy y tomo de Dios las definiciones y se las enseño. Pero tengo que llevar a mi hija a depender no de su papá, no generar una codependencia enfermiza en su papá, sino llevarla a depender de Dios. Y a mi esposa también, cuando ella está haciendo idolatría, yo tengo que decirle, no se trata de enfocarte en mí, se trata de enfocarte en Dios. Entonces, esas son cosas que tenemos que hacer en el liderazgo. Ahora, el liderazgo es un riesgo, como verán. ¿Sí? El liderazgo es un riesgo, es trabajoso, es hacer contrario a lo que te gusta muchas veces. Porque si hay algo que nos gusta, a ver, yo le hago una pregunta, entre leer la Biblia y ver Facebook, ¿qué te gusta? Hola, sí. A ver, entre leer la Biblia y ver Facebook, ¿qué te gusta? Y te gusta ver Facebook, vamos a ser honestos, ¿sí? ¿Ah? O sea, entre orar y pasar, 45 minutos de rodilla a ir a jugar un partido de 45 minutos, ¿qué te gusta hacer? Y a veces te va al partido. Entonces, ves, el liderazgo muchas veces te va a pedir que golpees tu carne y la pongas en servidumbre para que no te elimine. Ahora, los líderes, queridos hermanos, continuamente planifican y preparan, ¿sí? Planifican y preparan. Miren, se les preguntó a unas mujeres, mirá, escuchá, a un grupo de mujeres, ¿qué idea tienen sobre los hombres? ¿Sí? Esto se hizo una encuesta así espontánea. Dijo, bueno, hermanas de la iglesia, ¿qué opinan de los hombres? Y en una sola palabra, y fíjate lo que pusieron. ¿Qué ideas tienen de los hombres? Bueno, cómodos, desenfocados, pasivos, dejados, sin liderazgo, inmaduros, indisciplinados, desconectados, orgullosos, egoístas, poco empáticos, no espirituales. O sea, habrá habido alguna que dijo que son caballeros, pero la mayoría dio estas ideas, ¿no? Y a ver, si querés lo hagamos a la noche. ¿A la noche estamos todos juntos? No, hasta solamente los varones. Pero en una reunión, preguntarle a las mujeres qué opinan de los varones, de los solteros y de los casados, anónimamente. ¿Ah? Y van a salir a luz muchas de estas cosas. Ojo, que no tiene que ver solamente con un esposo opinando de su esposo. Tiene que ver con chicas solteras opinando de los varones solteros. ¿Sí? Yo le pregunto a veces a las chicas solteras, ¿qué opina de los chicos de la iglesia? Y se mandan con cosas así. Entonces ahí vos te vas dando cuenta que realmente hay una decepción que nosotros mismos provocamos por nuestra forma de comportamiento. Ahora,
Alguien acá anote esto. ¿Qué es un hombre de Dios? A ver, ¿qué es un hombre de Dios? Mira, me dieron estas 12 características. ¿Qué es un hombre de Dios? Bueno, en primer lugar, es un hombre de conocimiento. Es decir, ¿conocimiento qué? De conocimiento de Dios. Conoce la palabra, vive la palabra, la escudriña. Es un hombre de conocimiento, eso es un hombre de Dios. No es un hombre ignorante, no es un hombre analfabeto bíblico, ¿se entiende? Sabe más de un montón de cosas, pero no sabe su Biblia. Entonces, un hombre de Dios es un hombre de conocimiento bíblico. ¿Qué más? Es un hombre de fe. O sea, no solamente conoce la palabra, sino que la cree, por eso la vive. Es un hombre que sabe amar. Sabe amar. Y aquí hay dos tipos de amor que hay que separar, hermano. Está el amor dador, dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo, ¿no? Que ha dado. Entonces, ese es el tipo de amor de Dios, es un amor dador. Hay otro pasaje que dice, mejor es dar que recibir para los hijos de Dios. Ahora, hay un amor por necesidad. Ese amor por necesidad, por ejemplo, si me dejas me muero, porque te amo. Te amo tanto que si me dejas me muero. Es un amor de necesidad. ¿Qué es lo que le estás diciendo? Es que yo te necesito para vivir. Y si no estás, me muero. Entonces es un amor de necesidad. Y a veces podemos tener ese tipo de amor que es un amor incorrecto, que no es el amor de Dios. Es un amor egoísta, es un amor basado en la carne, es un amor basado más en la pasión, en el deseo, es un amor basado más en el egoísmo y en el amor por uno mismo para que otros vengan y cubran mis necesidades y no tanto en yo dar la vida por el otro. Entonces, un hombre de Dios es un hombre que sabe amar con un amor dador. ¿Qué más? Un hombre de Dios es alguien que imita a Dios. ¿Qué hace? Imita a Dios. La Biblia dice en Efesios, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, un hombre de Dios, ¿qué hace? Imita a Dios. ¿Qué más? Un hombre de Dios es un hombre que es cuidadoso con la adoración. Un hombre de Dios es un hombre cuidadoso con la adoración. La adoración implica esas disciplinas espirituales, esos favores de gracia que tenemos para ejercitarlos. La oración, ¿qué más? La alabanza, ¿qué más? El hecho de tener una relación profunda con Dios y de vivir para Él. Entonces, esas cosas son la adoración. Entonces, un hombre de Dios cuida esas cosas. Te doy un ejemplo. Si venir a la iglesia y alabar al Señor te da lo mismo, es porque no sos un hombre de adoración. ¿Se entiende? Así, de una. Si solamente pensás que escucho cuando quiero y cuando no quiero no escucho, no sos un hombre de adoración. Entonces el hombre de adoración está pendiente del culto a Dios, ¿se entiende? La adoración tiene que ver con rendir culto. Cómo yo practico la presencia de Dios continuamente. En este momento el Señor está presente y yo practico esa presencia. ¿Qué está mirando Dios en mis pensamientos? ¿Qué está mirando en mis acciones? ¿Qué está mirando en mis emociones? Entonces es un hombre que es cuidadoso con su adoración. ¿Hoy has orado, hermano? Bueno, si no oraste, no sos un hombre de adoración. Porque, a ver, lo mínimo que puedes hacer por tu vida cristiana es orar. Entonces es un hombre de adoración. Por eso a veces nosotros vivimos admirando a otros y no nos damos cuenta que nosotros también podemos ser hombres de fe. Podemos ser grandes hombres de fe, pero como que no tomamos el reto de ser verdaderos hombres de Dios. Ahora, un hombre de Dios le sirve a Dios más que a los hombres. Es decir, un hombre de Dios busca agradar a Dios. No está pensando si le caigo bien o le caigo mal. O sea, está pendiente de la aprobación de Dios. Yo hace poco le compartía a mis queridos hermanos acerca de qué aprobación debo buscar. ¿Cuál es la verdadera aprobación en el Señor? Y un hombre de Dios está pendiente. A ver, ¿cómo puedo esto que estoy haciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, ¿lo aprueba Dios o no? Si no lo aprueba, no, ¿para qué tenerlo ahí? Voy a las últimas. Mira, un hombre de Dios es un hombre que llora, es un hombre que siente, que es sensible, es un hombre que llora. ¿Viste esa locura que te decían los hombres no lloran? Eso es locura. Jesús lloró, ¿sí?
Entonces, un hombre de Dios es un hombre que llora. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué lloro? A ver, ¿por qué lloramos? ¿Porque no tenés plata? ¿Por qué lloramos a veces? A veces lloramos, no sé, porque pierde Argentina. Capaz que mañana no pasamos. Ve, así son. Y lloran por cualquier banana, ¿sí? Yo les soy honesto. Alguien dijo que son 22 millonarios jugando y nosotros lloramos, ¿no? Pero son millonarios, ganan fortunas todos y nosotros estamos ahí pendientes. Entonces lloramos por muchas cosas insignificantes o que no valen la pena. Lloramos por nuestras propias autoconmiseraciones, pero no tenemos deseo de cambiar. Lloramos nuestros errores, pero los seguimos cometiendo. Entonces, ¿qué tipo de llanto es eso? Pero el hombre, por ejemplo, que llora sobre su pecado, que se da cuenta que realmente quiere cambiar, eso es un verdadero llanto. Que llora por los no salvos, que llora por su familia que todavía no recibió a Cristo, que llora por sus familiares lejos de Dios, que llora por esas cosas que valen la pena, que llora por una sociedad que se aleja de Dios. Esos son los llantos que realmente valen la pena. Entonces, un hombre de Dios, un hombre que llora, pero llora por las cosas correctas. Un hombre de Dios es un hombre de oración, ¿sí? Un hombre de Dios es un hombre de oración. Ayer estaba charlando con un hermano de La Paz, Bolivia, y él me decía, che, ¿cuántas cosas? Porque me preguntaba dónde estaba, y yo le preguntaba a él dónde estaba y qué hacía. Y corremos a veces de un lado para el otro. Pero yo aprendí algo en la vida, que a mayor responsabilidad, mayor tiempo de oración. ¿Se entiende o no? Entre más se suman tus responsabilidades en el mundo de la iglesia y en el mundo secular, por así decirlo, aunque es todo un solo mundo, pero a veces te van a sumar responsabilidades. Elvio tiene su segundo hijo, tiene otra responsabilidad más. Él tiene que orar más. ¿Qué más? Es periodista, ¿sí? Y tiene que orar más. ¿Qué más? Es líder de adolescentes. Bueno, tiene que orar más. ¿Qué más? Tiene que traer la comida a su casa, ¿sí? Y tiene que orar más. Y si se le suman más responsabilidades, tiene que orar más. O sea, no tendrías que concebir, ¿sí?, que te den más responsabilidades y orar menos. Es una tontera eso. Jesús, en la medida que iba creciendo su fama y su responsabilidad en toda Judea, vos lo veías que más oraba y más oraba y más oraba. Y esa era su disciplina. Entonces, es un hombre de oración. Y por último, un hombre de Dios es un hombre sinceramente agradecido. Sinceramente agradecido a Dios. Recién charlábamos con Eloy. Si hay algo que a veces nos cuesta es el agradecimiento y el contentamiento. Siempre somos ambiciosos de algo más. Siempre estamos como inconclusos, como que algo más me falta. Y nos olvidamos realmente de ser hombres agradecidos y contentos con lo que tenemos ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Pero un hombre de Dios está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Y un hombre de Dios, hermano, no se complace en el pecado. ¿Eso qué significa? El pecado te trae placer, pero un hombre de Dios no se queda en ese placer. Pelea contra ese placer, que es un placer pecaminoso, que es un placer que no es de Dios, no está de acuerdo con eso. Entonces fíjense en todo lo contrario, ¿no? Las mujeres dijeron que los hombres eran cómodos, desenfocados, pasivos, dejados, sin liderazgo espiritual, inmaduros, indisciplinados, desconectados, orgullosos, egoístas, poco empáticos, no espirituales. Y cómo ese hombre puede ser transformado por Dios y puede cambiar. Yo no sé cuánto te va a tomar, hermano. Yo ya tengo 51 años ya. Y me voy dando cuenta que hay un montón de cosas para cambiar. Y no me quiero morir sin luchar por ese cambio que tanto necesito. Vamos terminando y vamos al tiempo de preguntas. Y les voy a pedir ahí que después vayan preparando un papelito. Y si tienen alguna pregunta o alguna acotación que quieras hacer, bienvenido sea. Bueno,
Yo te decía que los hombres de Dios son sufridos y vas a tener crisis familiares, hermano, vas a tener crisis económicas y los verdaderos líderes crecen con las crisis, enfrentan los problemas, no evaden esos problemas, se rebajan en el servicio, hacen las cosas pequeñas y las grandes para resolver ese problema. Todo problema, yo sé que tiene soluciones que tienen que ver con cosas pequeñitas y con cosas grandes. Sí, yo creo que todo problema tiene. A veces somos de mirar solamente la solución grande, pero esa solución grande está hecha también por soluciones pequeñas que uno tiene que darle a su vida. Yo puedo haber tenido una discusión con mi esposa, por ejemplo, y tengo que buscar una solución grande. ¿Cuál es? El perdón y la reconciliación. Pero después que hice eso, yo tengo que revisar mi carácter. Y qué pequeñez, a ver, ¿por qué yo llegué a tener un problema de esas dimensiones con mi esposa? ¿Y qué me llevó a eso? ¿Qué me llevó a ese comportamiento, esa actitud? Entonces voy mirando las pequeñeces también de la vida y voy resolviendo esas cosas. La efectividad del líder depende del cuidado que provee que del poder que posee. Te lo vuelvo a repetir. La efectividad de un líder depende del cuidado que provee que del poder que él posee. Hoy hay mucha gente que ostenta su título universitario, su fama, su poder económico. De eso no depende tu liderazgo. Tu liderazgo siempre va a depender de cuidado, de cuidado. Miren, en Abrapampa no vino Oscar, pero cuando vengan ustedes, yo voy a murmurar de él. No. Pero Oscar no es un tipo carismático, por ejemplo, como Elvio. Ni tampoco es un gran enseñador como lo es David. ¿Sí? David es un buen enseñador, ¿sí? No te va a deslumbrar. Pero ¿sabes por qué los sigue la iglesia? Porque Él los cuida. Él los cuida. Y la iglesia se da cuenta de eso. Se da cuenta que Él cierra a veces, que está pendiente de lo que falta en la iglesia. Que cuando eran más hijos, sus hijos eran más chiquitos, estaban durmiendo ahí en la cocina en un colchón, mientras él y su esposa servían. ¿Ves? O sea, el líder cuida. El líder no sabe predicar bien nada más, no sabe tener carisma nada más. Eso te puede colaborar y no es malo. Pero el poder de un liderazgo está en el cuidado que le provees a las personas. Y las personas te siguen por eso. A ver, yo les doy un ejemplo. Ustedes han tenido tal vez mamás que no han terminado ni siquiera la primaria. Mi mamá, ¿por qué no terminó la primaria? Mi mamá no era una versada, no tenía un título universitario, pero yo la seguía. Y yo le hacía caso a lo que decía. ¿Sabes por qué? Porque yo recibía cuidado de esa mujer. Entonces, el poder de un liderazgo depende del cuidado que provee más que del poder que posee. Y también quiero decirte que no importa cuán joven seas. Mira, para los judíos el bar mitzvah se hacía a los 13 años. ¿A los cuánto? 13 años. ¿Sí? Y hoy se habla de la adultocencia. ¿Han escuchado eso o no? La adultocencia es ese adulto que permanece con la mentalidad de un adolescente, irresponsable, con carta blanca para equivocarse y cometer errores, ¿viste? Porque parecía que ser adolescente hoy es la oportunidad de equivocarte. Y hoy hay mucha adultocencia. Es decir, son adultos que no han madurado. Ahora, sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 3:16, sé ejemplo. ¿Sí? Ya se me va a venir. ¿Cuál era el versículo? 4:12, ¿no? 4:12. Entonces, dice, sé ejemplo. ¿En qué? ¿En qué tiene que ser ejemplo? A ver. En palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Sabes lo que te está diciendo ese versículo? Te está diciendo, sé ejemplo en lo que decís, en lo que haces, es decir, tu conducta, en amor en lo que sentís, en fe en lo que crees, en pureza en lo que pensás. Entonces, Dios te está diciendo, sé ejemplo en lo que decís, en lo que haces, en lo que sentís, en lo que crees y en lo que pensás. Sé ejemplo. Y ya a los 13 años, para el pueblo judío, el pueblo de Dios, esa persona pasaba de ser un niño hasta los 12 tenía oportunidad de ser niño. Y después de los 13 en adelante tenía todas las responsabilidades de un adulto. ¿Sí?
Los privilegios lo irá adquiriendo, pero tenía las responsabilidades de un adulto. Por eso los judíos hasta el día de hoy siguen celebrando su bar mitzvah, el pasaje de la niñez a la adultez. Ellos no están contemplando la adolescencia, ¿se entiende? No están contemplando eso, están niño, adulto, punto. Ahora, yo entiendo que esta sociedad es como que tiende a adolentizar a la humanidad. Y es como que parecía que colabora para eso, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tratar de madurar. Lo que te está diciendo acá es que no importa cuán joven seas, Dios te está llamando a ser ese líder que Dios quiere que seas. Amén. ¿Se entendió? Bueno, vamos a hacer preguntas ahora y ya nos vamos. ¿Ah? ¿Están cansaditos o no? Ya no saben cómo dormir. Bueno, preguntas del tema, ¿no? De todo lo que hemos venido hablando. Si querés cuestionar algo, así que tenemos 5 minutos ahí, a ver. ¿Ah? Agarrá un papelito, una hojita, ¿sí? Y le voy a pedir a, ya que estás Elvio, o Dani, ¿querés recoger? Sí, recoger ahí las preguntitas, ¿sí? Dale, 5 minutitos, vamos, a ver. Las que quieran hacer. Iba a dar mi WhatsApp también, pero bueno, hagamos así en el... ¿Listo? Los que quieran preguntar en voz alta, también, porque es un taller. Y yo no quiero terminar hablando solo, porque no quiero que se duerman también, ¿no? Ya están algunos así orando. Bueno, vamos ahí a ver. Preguntas sobre el tema, acotaciones. Sí, acá lo hacemos en voz alta. Sí, así vamos. No la tengo bien, pero dale. La pregunta es, aún siendo adolescente o adulto, pero no casado, ¿mi responsabilidad con Dios es la misma o hay alguna diferencia entre eso? Yo creo que nuestra responsabilidad con Dios es ser santos, ¿no? Y ser puros y ser obedientes por amor y para la gloria de Dios. Y eso se va a dar en todas las etapas de tu vida. Yo soy viejo, ahora puede ser que se me sumen otras responsabilidades, cuando sea papá, cuando sea esposo, pero la responsabilidad es la misma. Y eso, qué buena la pregunta, porque de alguna manera hay gente que es chica y piensa que porque es menor de edad, no tiene responsabilidades para con Dios. Eso es lo que te genera el Estado, ¿se entiende? No? El Estado, por ejemplo, si vos matás a alguien a los 12, a los 13 años, te absuelve. ¿Se entiende o no? Es lo que nos pasó en Abrapama con el caso de Cecia Reina, que la ahorcaron violentamente, la tiraron en un pozo, la aplastaron con piedra y el tipo está por ahí tranquilo. ¿Por qué? Porque es menor de edad. ¿Sí? Es inimputable, decimos. Ahora, con Dios no sucede así, hermano. Con Dios siempre vas a ser imputable. ¿Se entiende? Vas a ser imputable por tus pecados y vas a llevar las consecuencias de tus pecados. Él te perdonará todo lo que quieras, pero por algo, mire lo que dice David orando, dice, no te acuerdes de mis pecados, ¿de qué? ¿Se acuerdan? No te acuerdes de mis pecados de juventud. O sea, David estaba consciente de que Dios sabía muy bien sus pecados de juventud y que él temía eso. Entonces, para Dios no somos inimputables, hermano, en ese sentido. Cuando pecamos, llevamos las consecuencias. Llevamos las consecuencias y nos haremos cargo de eso. Y eso hay que enseñarle más. Y ahora, ¿cómo yo le enseño a mi hijo menor, por ejemplo, que se haga cargo de sus pecados? Por ejemplo, la disciplina. ¿Por qué yo a mi hijo chico yo lo disciplino? Mi hijo tiene 8 años. El otro día les di unos paletazos porque se portaba mal. ¿Sí? Obvio que la psicología me condenaría. Pero yo le hago una pregunta. Skinner ni tampoco Freud recibió una revelación divina. Yo sí, a través de la Biblia. Y la Biblia me dice, aplica la vara a tu hijo sin destruirlo, pero la Biblia es mucho más grande que la psicología. Yo le creo a la palabra de Dios. Y si Dios me dice que yo castigue a mi hijo cuando se porta mal, lo haré. ¿Sí? Ahora, ¿corro riesgo? Sí, ese es el riesgo de el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ahora, yo tengo una revelación divina, Freud y los demás no la tienen, ¿se entiende? Por eso yo a mi hijo, ¿qué es lo que hice? Lo paleteo
¿Y por qué? ¿Cuál es la idea del paletazo? No es venganza, nada, sino enseñarle que sus errores tienen consecuencias. ¿Se entiende o no? Tienen consecuencias. ¿Y qué más? Que sus errores tienen dolor. Que fracasar duele. Él tal vez hizo cosas pequeñas, como por ejemplo, no sé, ponerse a jugar en la Play más allá del horario que le dijimos. O otras cosas, no sé, o haberse peleado con su hermana, tantas otras cosas. Pero cuando yo doy una disciplina, el último recurso es la paleta, ¿no? Normalmente las disciplinas que yo doy con mis hijos es, no te doy el celular, no te permito ver la tele, no, estos son disciplinas. Ahora, ¿por qué le hago eso? A él le duele su carne, ¿se entiende? Mi hijo llora a veces porque le quité el celular, se enoja. Y bueno, porque él tiene que entender que cuando él fracasa, los fracasos duelen. Y desde chiquito lo tiene que entender. ¿Para qué? Para que cuando sea grande, él ya tenga la disciplina de saber que cada vez que peca, ¿qué va a pasar? Va a haber dolor, va a haber tristeza. ¿Se entiende o no? Que cuando él peque, va a haber consecuencia, va a haber resultados y van a ser resultados negativos. Entonces, por eso yo voy disciplinando a mi hijo desde chico. Y usted también debería. Hay padres que me dicen, yo jamás le causé dolor a mi hijo. Qué bien, pero la Biblia a mí me dice otra cosa. Y la idea de la disciplina es eso, es hacerle entender que el fracaso, el error, ¿sí?, la maldad trae dolor. Y por eso le hacemos sentir esos dolores. Incluso a veces, por algo Dios nos dio estas nalguitas bien acolchonadas, que es el lugar perfecto para eso, para un paletazo. Para un paletazo. Entonces, esa es la idea. Entonces, no somos inimputables para Dios. ¿Queda claro eso? ¿Sí? La sociedad puede decirte otra cosa, pero Dios no. Entonces, hay que, desde chicos, desde niños, adolescentes, jóvenes, tenemos que hacernos cargo. La poca edad no te da carta blanca para pecar. No, la corta edad no te exime de tus pecados. Vas a pecar y vas a recibir las consecuencias de tu extravío. Entonces, eso uno le va enseñando desde niño. ¿Se entendió? Buenísimo. Vamos, a ver, pásame ahí las que tenés, así vamos viendo. Gracias a todos los que... A ver, dice esta. Cuando uno quiere ser ejemplo de conducta, ¿es correcto imitar al que sí lo hace? ¿No es imitar a alguien y no ser uno propio? Bueno, la cuestión, la Biblia dice ahí en Hebreos, que imitemos la fe. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dice, lo que viste, lo que oísteis y aprendisteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, el principio de imitación no significa que yo dejo de ser yo, sino el principio de imitación significa que yo miro el ejemplo de esa persona y sobre todo su fe. No estoy llamado a imitar cuestiones externas como cómo se viste, cómo se peina o cómo se dirige a los demás. No, estoy llamado a imitar su fe, lo que él cree de Dios y obedece de Dios. Entonces, yo no creo que cuando imitamos a otros estamos perdiendo nuestra identidad. Al contrario, lo que estamos haciendo es buscar la identidad de Cristo. Por eso dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cuál es la meta del cristianismo? Ser parecido a Cristo. Ese es el sumum del varón, ¿se entiende? No. Cuando un hombre se vuelve un hombre de verdad, cuanto más se parece a Cristo. Ese es el hombre verdadero, el hombre perfecto, ¿sí? Jesucristo. Entonces, imitar no significa que uno pierda su identidad, ¿sí? Ahora, si estás imitando cosas externas, no sé, cómo se viste, cómo habla, ahí sí estás en un error. Pero si imitas su obediencia y su acercamiento a Dios, está muy bien. Dice, ¿cómo le enseño a mis hijos sobre controlar sus impulsos sexuales? Ustedes saben qué importante es el varón. Estaba leyendo estadísticas mientras trataba de preparar todo esto, y los adolescentes que menos tienen control sobre sus vidas sexuales son los adolescentes que han sufrido ausencia de padre. Ya sea porque el progenitor no está presente, o sea, engendró al hijo y se hizo gas, como decimos,
O ya sea porque el progenitor no está presente, porque está pendiente más de su trabajo o de otras cosas. Pero la presencia del hombre está comprobado de que hace que el adolescente tenga más regulación sobre su vida sexual. Y yo lo veo en mi hija. Mi hija, por ejemplo, ya está adolescente. Y el hecho de que vea a su mamá y a su papá juntos, que se aman, que se quieren, en un marco matrimonial, incluso a veces hablamos de sexualidad con ellos, pero le hacemos entender que el marco perfecto para vivir ese placer santo es el matrimonio. Entonces mi hija tiene un vivo ejemplo, ¿sí? Un claro ejemplo ahí de eso. Eso hace entender a ella que ella tiene sus impulsos sexuales, pero que también hay un momento y un marco donde ese placer sexual puede ser desarrollado. ¿Ves? Por eso es necesario ambos cónyuges. Yo con mi esposa somos a veces de besarnos delante de nuestros hijos, no lascivamente, por supuesto, pero sí para demostrar afecto, cariño. Somos también de contarles cómo vienen los bebés al mundo y todas esas cosas. Mis hijos, creo que mi hijo tenía 4 años, y ya sabía lo que es pene, lo que es vagina, porque le tengo que enseñar esas diferencias marcadas de la biología y de la naturaleza de Dios. Entonces, eso. Ahora, ¿cómo hago yo para que mis hijos controlen los impulsos sexuales? Y uno ora en primer lugar, porque uno no puede estar siendo ni calzoncillo ni bombacho, como decimos, ¿sí? Uno ora por la vida de pureza, uno trata de ser ejemplo de pureza, uno le comprará libros o administrará la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que éramos administradores de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos administrar consejo para esa situación? Le hablaré al líder de adolescente, le diré por favor que dé una charla sobre eso, ¿sí? Le pediré al pastor de la iglesia que vaya y dé un buen taller de sexualidad, pero yo como papá tengo que hacer algo. Y yo creo que Dios honra la actitud, ¿se entienden? Dios honra la actitud de la búsqueda en ese sentido. ¿Qué más puedo hacer para controlar a mi hijo? Fíjate, hoy podés controlar, ¿hasta qué hora estuvo despierto? ¿Sí? ¿Qué estuvo haciendo a las 3, 4 de la mañana? ¿Se despertó ojeroso hoy día? ¿Qué estuvo haciendo a esas horas de la madrugada? A veces puede haber estado jugando jueguito electrónico, pero otras veces está mirando pornografía full. Entonces, ahí vos tenés que ver. Si ves que él está teniendo muchos problemas sexuales, fíjate dónde está el estímulo. ¿Qué lo está estimulando a él o sobreestimulando para que tenga una práctica sexual incorrecta? Porque toda práctica sexual viene de estímulos, ¿entienden o no? Viene de estímulos. ¿Qué está estimulando a mi hijo a que tenga una práctica sexual impropia? Entonces eso, y charlarlo, sobre todo si son adolescentes. El adolescente parecía que a veces no te hace caso, ¿sí? Parecía que no te está prestando atención, pero yo te quiero decir que sí, prestan atención, no te mirarán a la cara, no pondrán cara de serio, no es que están poniendo cara de estudiante, pero te están escuchando. Y muchas veces yo tengo que charlar. Mi esposa charla con mi hija y a mí ahora me toca charlar con mi hijo varón sobre esa cuestión, porque yo soy varón y entre varones también nos entendemos, ¿no? Muy bien, el mandamiento es que el hombre provea para su casa. En un tiempo de crisis económica, obliga a que la mujer trabaje junto al hombre. ¿Cómo debería ser ese consenso? Y ese consenso es verdad, la crisis está. Ahora, lo nuestro, esta es la cuestión. A ver, la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Que estemos contentos con eso, ¿verdad? Pero ahora nos cuesta contentarnos con el sustento y abrigo. ¿Qué queremos? Queremos auto, queremos vacaciones, queremos ropa de marca, exageramos. Entonces, yo creo que ahí el consenso se hace, a ver, queremos un sueldo más en casa, pero ese sueldo más en casa, ¿qué persigue? ¿Qué busca? ¿Qué anhela tener? ¿Sí? Ahora, si hay una gran necesidad, si es una necesidad de sustento, de abrigo, si es una necesidad de cuestión de comida, bueno, saldrán a trabajar los dos, ¿sí? Pero si no es tan necesario, si la cuestión es más dejarme guiar por el mundo que me hace consumista, materialista, ¿sí? Me hace una persona que todo el tiempo está detrás del materialismo,
entonces ahí hay un problema. Y eso va a traer cola, ¿se entiende o no? Una cosa te lleva a la otra. El día de mañana, cuando veas esa cola, oye, pero este problema que comenzó con una crisis, pareciera, trajo más cola, bueno, porque se resolvió mal la crisis. Y a la crisis, al resolverla más, le añadís otra crisis. Y la crisis se agiganta y vas a tener que agregar más fuerza, ¿sí? Más inteligencia, más oración. Te va a costar más salir de una crisis mal resuelta. Entonces por eso hay que tenerlo en cuenta. Y también otra cosa son los tiempos, ¿no? Los consensos, a ver, si vamos a tener 2 sueldos en casa, ¿por cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Va a ser continuamente? ¿Va a ser un tiempo donde vamos a poder aspirar a esos 2 sueldos? Y ahí tengan cuidado, queridos. Miren, mucha de la pérdida de autoridad de los hombres ha venido por cuestiones caprichosas nada más. ¿Qué quiere decir? Quería más auto, quería más esto, pero resulta que la mujer ahora, vos ganás 50 lucas, no sé, 70 lucas, y ella te duplica, 150 gana ella. ¿Y vos qué haces ahí? Y ahora ella dice, yo tengo plata. ¿Ah? Y ahí empezamos y la autoridad del proveedor y esas cosas son puestas en tela de juicio. Ahora, eso no quiere decir que yo sea machista, hermano. No es que si la mujer de Proverbios 31 es una mujer hacendosa, ¿se entiende o no? Es una mujer activa, es una mujer productiva. Yo no estoy diciendo que nuestras mujeres no tienen que producir, que produzcan, pero siempre en los límites correctos, sin descuidar cosas muy básicas, como el cuidado de los hijos, como el hecho de cuidarse a ellas también como vaso frágil sin exponerse más allá de la cuenta, o incluso a veces, yo siempre digo, cuando tu mujer sale de tu casa, se expone. Se expone. Ahora, la gran pregunta es, si un día te pone los cuernos, la gran pregunta es, pregúntate, ¿quién la expuso de esa manera? Nosotros teníamos en la iglesia un matrimonio, él no tenían hijos, él trabajaba bien, ¿sí? En el banco, ganaba mucha plata, pero ella quería tener, que sí o sí, su emprendimiento, ¿sí? Que quería. Bueno, le puso una sanguchería y resulta que le puso como 2 o 3 veces los cuernos. Claro, porque él la amaba y supuestamente quería, pero no había una necesidad. Pero la expuso, eso no la exonera a ella de ser adúltera, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Entonces, cada vez que una mujer sale de casa, también está expuesto. Tal vez ella sea muy pura, muy santa, pero los otros del otro lado no son así. Entonces hay que tener siempre esos recaudos y esas contemplaciones que son menester consensuar, tratar de ver, a ver, cuánto tiempo, qué etapas de vida. Si tengo un bebé chiquitito, por ejemplo, ¿vale la pena que yo le diga a mi esposa que se vaya a trabajar? Esas cosas, bueno. Ahora, si mi esposa está en esa onda bien feminista de género, ¿viste? Y dice, yo quiero tener mi plata, yo no quiero depender de nadie, yo no voy a depender de vos. Bueno, eso también habla de la falta de confianza que yo no le di. A veces nosotros los varones tenemos que generar confianza en nuestra esposa, que nuestra esposa pueda confiar en nuestra guía, en las cosas que le damos, en el sustento, en la provisión y en la protección. Cuando tu esposa no se sienta confiada en vos como varón, va a buscar otras ayudas, va a buscar otras cosas. De ahí agarrate. Entonces, ese es el gran trabajo, por eso estamos hablando de esto, de ser hombres de verdad, ser hombres de Dios, tiene que ver con muchas de esas cosas. Sí, vuelvo a repetir, o sea, tiene que ver con el liderazgo del hombre. Y si la mujer no encuentra ese liderazgo, va a ser su vida, ¿no? Tiene que ver con eso. Por eso en Génesis, ¿qué dijimos? Que ya la guerra comenzó ahí. La mujer va a querer el liderazgo, o sea, la mujer va a querer realmente tener la batuta de todas las cosas. Y el hombre va a usar su fuerza bruta y va a haber un choque de sexos todo el tiempo. ¿Sí? Ese choque de sexos ya viene desde la antigüedad. Ahora, yo creo que ahí tiene mucho que ver lo que somos como varones. Que sea profesional no está mal, que salga a trabajar no está mal, pero la cuestión es que se persigue, ¿no? Y como hijos de Dios,
más allá de lo que el mundo imponga. Por eso uno vive en contracorriente, porque si no al final decimos, nos rendimos a lo que existe y ya está. Pero uno va en contracorriente. Y en nuestro matrimonio planteamos cosas a contracorriente. El evangelio siempre ha sido contracultural, ¿se entiende? ¿No? Y aunque a veces digamos, pero es un imposible vivir contraculturalmente, bueno, esa es la guerra que tenemos los hijos de Dios por tratar de vivir de otra manera. Entonces, mi hija va a ser profesional. Ella ya está pendiente que ella quiere ser veterinaria. Y ya desde niñas vienen con eso. Pero ahora, cuando ella se case, cuando ella arme su matrimonio, ahí los consensos se dan por, ¿cómo te podría decir? Por, ¿cómo se dice? Ay, no me sale. Por una cuestión práctica, ¿se entiende? La vida, tarde o temprano, te sienta a hacer consensos. Cuando nace un bebé, ¿sí? Cuando planificas tu familia, los consensos que se hacen ahí. Hoy hay mucho egoísmo, hay gente que no quiere tener bebés. ¿Por qué? Porque dicen, no, los mocosos molestan. En cambio somos dos, ganando 2 sueldos y la pasamos bomba. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Es egoísmo? ¿No es egoísmo? Si lo comparamos con la Biblia, ¿sí? ¿Qué resulta de esas relaciones? ¿Son de Dios? ¿No son de Dios? Eso no quiere decir que pierdan la salvación ni que no vengan a la iglesia. Pero nosotros estamos llamados a ir avanzando en un carácter, ¿sí? En un carácter y en una vida cerca de Dios. Entonces, yo creo que mi hija, tarde o temprano va a tener que sentarse en su matrimonio, ya en su noviazgo irá planeando cómo quiere que sea su matrimonio y después, cuando se casen, planearán también cómo lo van a hacer. Hay veces que trabajan los dos porque están haciendo todo, su casa, su auto, y no está mal que lo hagan, ¿se entiende o no? Pero van a llegar momentos claves, como por ejemplo cuando nace un hijo, ¿qué van a hacer ahí? Van a llegar momentos claves donde van a tener que charlar sobre esas realidades. Y es una necesidad de urgencia, eso es lo que yo quería decir, ¿sí? Es una necesidad de urgencia que la vida misma te va llevando. Te lo digo yo, porque ya estoy casado 14 años, mi esposa es profesional, tiene 2 profesorados, pero nos sentamos a charlar qué vamos a hacer con nuestra vida, qué queremos de nuestra vida, y de ahí salieron los consensos. Pero no se trata que el mundo me imponga lo que yo tengo que hacer, el sistema. Yo sé que el sistema es así, como vos me decís, es una rareza que se hagan arreglos hoy matrimoniales basados en la Biblia. Casi todos los arreglos matrimoniales tienen que ver más con un mundo consumista, materialista, que quiere siempre más, ¿sí? La mujer quiere cambiar el auto y para cambiar el auto el hombre también tiene que trabajar, la mujer también tiene que trabajar y ver cómo suman. Entonces son cosas también que se van a, tarde o temprano, se tiene que sentarse a charlar, ¿no? Esas cosas. Gracias. No sé si respondí. Sí. Dale. Yo siempre a los adolescentes les hablo de las 4E, ¿sí? Una es la espiritualidad en madurez. Si ellos realmente se sienten espiritualmente maduros como para enfrentar esa situación matrimonial. La otra E que les digo es la económica, ¿sí? ¿Tienen la economía necesaria como para enfrentar esa nueva etapa? No, ¿sí? La otra es la educación, ¿sí? La otra es tu educación, ¿sí? ¿Cómo la vas a sobrellevar con esta etapa que querés comenzar? Y la otra es la extracción del hogar. Si esa persona está tan madura como para que le extraigan del hogar y arme su propio hogar, ¿sí? Porque hay gente que no sabe ni fritarse un huevo, te soy honesto. Hay gente que no está, o sea, se aman, se quieren, se besan, todo lo que quieran, pero ni se lavan la ropa. Yo a mi hija a veces le digo, está bien, vos a veces te gustaría tener el amor de tu vida, es chiquita, ¿no? 13, 14, pero hay un montón de cosas que no sabes hacer y no haces. Y yo no sé que si te extraen del hogar, ¿cómo vas a sobrevivir? A veces decir, ¿no? Entonces, yo siempre digo que esas hay que contemplarlas, son prácticas, ¿sí?
si tiene la espiritualidad madura como para enfrentar eso, si tiene la economía necesaria, si la educación está contemplada en eso, si la extracción del hogar está contemplada en esas cosas. Entonces eso hace que una persona resuelva y diga, es mi tiempo, no es mi tiempo, tengo que esperar un poco para enfrentar esa responsabilidad, ¿no? Eso estoy hablando sobre todo cuando es muy prematuro a veces, ¿entienden? Cuando son muy adolescentes y quieren ya enfrentarles. Ahora, hay gente grande que ya se cae de maduro, que ya está, o sea, ya, a ver, la educación la terminaron, ya tienen su economía armada, ya tienen su espiritualidad madurada, ya tienen también, ¿qué les decía? La extracción del hogar, tal vez ya están viviendo solos. Entonces esa persona ya tiene otras oportunidades y otras decisiones que tomar, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué se quedan solos? Yo soy honesto. A veces hay algunos varones mayores que yo digo, ¿sos gay? O sea, ¿tenés algún problema con tu identidad sexual? Estoy hablándole a cristianos, yo no estoy hablando al mundo, ¿sí? Pero a un cristiano voy honestamente y digo, ¿sos heterosexual? ¿Tenés algún problema con la homosexualidad? No, pastor, estoy bien. Bueno, ¿tenés algún problema de disfuncionalidad eréctil? No sé, ¿te funciona bien tu aparato? Sí, pastor, me funciona bien, ¿sí? Bueno, la otra, ¿tenés el don de continencia? Es decir, pasa una mujer y ni fu ni fa, ¿no tenés deseo? No, pastor, no tengo don de continencia. Bueno, a ver, vamos matando entonces. A ver, no sos gay, o sea, tenés tu identidad heterosexual bien asegurada. ¿Qué más? No tenés problemas de disfunción sexual, ¿sí? No tenés problemas, ¿qué más dijimos? El don de continencia no lo tenés. Bueno, entonces hay que pensar seriamente ya. Ya estás grande, ¿sí? ¿Cómo? Claro, algo está pasando ahí, ¿sí? Sí. No, tiene que ver con, sobre todo, la espontaneidad, ¿no? De expresión sexual que yo puedo tener ante el sexo opuesto. Es decir, el que tiene don de continencia, cosa que hoy honestamente no existe casi, ¿sí? Pero, qué sé yo, ves una chica y no pasa nada, o sea, porque eso es algo sobrenatural incluso, ¿no? Que Dios ha dado, que pueda ser, porque Dios es soberano y se lo pueda dar a alguien, pero normalmente todos los que charlé, yo les digo, ¿te gustan las chicas? ¿Sí? ¿Tenés deseos sexuales hacia el sexo? Pues sí, bueno, entonces no tenés don de continencia, o sea, entonces tenés que ponerte serio ya, ¿sí? Tenés que ponerte serio y ponerte a ver qué es lo que, viste que yo te decía, detectemos nuestras disfuncionalidades. Entonces, detecta tu disfuncionalidad, el por qué no estás llegando a ese punto, pues ya estás grande. Entonces, esas cosas, alguno dirá, bueno, es que no llegó la indicada. Está bien, bueno, sí, es una posibilidad, pero ¿hace cuánto que no llega la indicada? Pasa año y año y año y año. Yo creo que a veces estás orando por eso, estás también de alguna manera buscando la voluntad de Dios para eso. Son cosas, y a veces lo que más entorpece son nuestros deseos carnales y nuestras pasiones personales y egoístas. Es lo que más entorpece. Tal vez Dios hace rato te la mostró, pero como no va con tus patrones carnales o tus pasiones personales, la dejas pasar y se te fue el avión. Y bueno, jorobate, o sea, tenías ahí la voluntad de Dios para tu vida, pero por tu ceguera propia de tu carnalidad y tu egoísmo personal, no la viste venir. ¿Se entienden? Entonces, es otra posibilidad también que tenemos. Bueno, no me llegaron más preguntas. A ver, me dicen acá, ¿qué herramientas hay para combatir el impulso sexual? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿sí? ¿Cuál más? Tenemos la oración. Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno. Hay que orar por nuestros pecados sexuales, ¿sí? Decirle, Señor, líbrame, vos conocés mis puntos débiles, sabés cómo es mi erotismo, cómo funciono, qué es lo que me cuesta. Entonces tengo que orar por eso. Y después tengo que evitar los estímulos, ¿sí? Si vos te estimulás todo el tiempo, por más que ores, por más que leas la Biblia, igual vas a caer. Tenés que hacer todo completo, ¿se entiende?
A veces oramos, leemos la Biblia, pero estamos mirando páginas incorrectas o te estimula. Cada uno sabe cuál es su estímulo, porque todos tenemos, ¿cómo se dice? El botón, ¿no?, que nos enciende. Y no a todos nos enciende lo mismo. Entonces, no te estimule. Te doy un ejemplo. Te gustan las morochas y cada vez que estás viendo un Reels de Facebook, ¿sí? Son Reels esos, ¿viste? Y aparece una morocha y te queda ahí, ya te estimulaste. Ya te estimulaste. Entonces la Biblia, ¿qué te dice? Te dice, huye de la fornicación, huí de todas aquellas cosas que te estimulen a pecar. Y a veces nos cuesta, hermano. A ver, de saber la teoría, es tan fácil saberla, hermano. Pero la cuestión es ponerla en práctica. Ese es el punto. A veces yo digo esto, eviten esos estímulos. Y me miran así como diciendo, David, ¿qué onda? ¿Eso me ayuda? Sí, eso te ayuda. No hay un gran, ¿cómo te puedo decir? Un gran descubrimiento en eso. Pero evita los estímulos. Job dice que él santificó su mirada para mirar siempre lo que estaba al frente y no para desviarse en cosas que no eran de Dios. Y eso también es una decisión. Yo voy por la calle y sé lo que me gusta, sé lo que me atrae. ¿Y para qué entonces la voy a mirar? Vieron que yo siempre le digo que hay 3 miradas. La mirada casual, pasó por ahí algo que te gusta, pero fue casual. Pero después, si esa mirada vuelve de nuevo al objeto de tu deseo, se vuelve constante. Y ahí ya estás en peligro, casual, constante. Y después, cuando ya le empezaste a desnudar con tus ojos, con la fantasía y con la imaginación, esa mirada se transforma en corrupta. Y ya ahí es muy difícil volver. ¿Se entienden? Cuando ya te volviste corrupto, listo. Ya está cocinado acá el pecado. Entonces, tené cuidado cómo mirás, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas hay para combatir el impulso sexual? Creo que esas son las principales. Palabra de Dios, ¿sí? El hecho de tener limpia tu conciencia, tu mente, oración y evitar esos estímulos, huyendo de la fornicación, porque eso es mandato bíblico, ¿no? Y si no haces eso, bueno, prepárate, vas a caer. O sea, no hay, la ecuación es así, ¿sí? Y sigue siendo así. Así como está el teorema de Pitágoras, que no te va a dar de otra manera, o sea, ya está dado como un teorema. Bueno, esto que te estoy dando es un teorema para la anticaída o para la caída. Entonces son cuestiones que se dan en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la transmutación sexual? Bueno, Dios dice que respetemos la ley natural que Él ha dado. Cuando Dios creó, nos creó a imagen y semejanza, pero también nos creó con 2 géneros definidos. Dice ahí, varón y hembra los creó, y así fue en el principio. Entonces, eso es respetar la ley natural. A mí me dio un pene y eso habla de que soy un varón. Y esa es la ley natural, biológica, científica, genética, a la cual yo debo respetar, porque soy un hijo de Dios. No hacerlo es ir en contra de naturaleza. Y por eso Romanos capítulo 1 dice, los que van en contra de naturaleza terminan en perversiones, ¿sí? En desviaciones, en desconfiguraciones. Entonces, la cuestión es eso. Por más que vos hoy estés luchando con la homosexualidad, saber eso te hace enfrentar mejor tu problema, ¿sí? No desde la mentira, sino desde la verdad. O sea, yo enfrento mis problemas desde la verdad, no desde lo que siento, lo que quiero o lo que imagino, sino de lo que dice Dios en la palabra. Eso es lo que me da la fuerza para enfrentar un problema, para enfrentar un pecado. Lo que dice Dios, no lo que a mí se me ocurre o lo que me digan los demás. Lo que dice Dios. Entonces Dios me dice, te di un pene, sos varón. Pero allá en el mundo dicen que podés ser transexual y que podés autopercibirte cuando quieras. Buenísimo. O le hace caso al mundo o le hace caso a Dios. ¿Querés hacerle caso al mundo? Bueno, anda. Dios tampoco te lo impide. Pero así también va a terminar. Dios tarde o temprano va a juzgar eso. Pero si Dios te dice, esta es la verdad natural de tu vida, esta es la realidad de tu vida, bueno, respétala. Y al no hacerlo, vas a estar pecando. Vas a estar pecando. O sea, Dios
es Dios. Vuelvo a repetir, el mundo puede decir un montón de cosas, el sistema, esta cultura postmoderna puede decir muchas. Y yo los entiendo, porque a veces los jóvenes me miran como diciendo, pero no puede ser así. Claro, es que te educaron en aulas. Fuiste un conejillo de India de un sistema que hace años te está lavando la cabeza y vos pretendes que en una charla de media hora Dios limpie tu cerebro. Eso es difícil. O sea, vos venís mamando todo el tiempo esa perversión posmoderna, ¿sí? Esas aceptaciones culturales, y que venía a la iglesia y te enseña media hora de Biblia, es difícil que eso. O sea, vos te vas a quedar en los comunes denominadores de lo que has aprendido. Y acordate que, a ver, esta sociedad es evolucionista, no es creacionista, por ende no respeta el orden natural, respeta la evolución. ¿Qué significa? Que hoy ser transexual es ser evolucionado. Entonces, vos venís ya de un sistema evolucionista en cuanto a origen. Nosotros en la Biblia venimos de un sistema creacionista. Dios creando, autor de todas las cosas, que crea al hombre a su imagen y semejanza y que lo distingue con dos sexos, varón o hembra. Punto, ahí terminó. Entonces, cada uno sigue una línea de pensamiento, una línea de cordura. Entonces, esa es la cuestión en cuanto a esto, ¿no? Sí. Claro, o sea, hoy Satanás se va a meter en todos lados. Por eso uno tiene que ser noble, hermano. Uno estudia, uno ve. Las doctrinas no se hacen de un solo versículo. Las doctrinas tienen que ver con cosas. Por ejemplo, cuando Jesús apela al Génesis, lo da como un hecho histórico. El Génesis no es una leyenda, no es una fantasía, no es una suposición, no. Lo que Jesús dice en el principio, como dándole una validez histórica de tiempo y espacio, las cosas fueron así. Entonces, yo por eso hoy, por ejemplo, para hablar de cuál es la responsabilidad del hombre, ¿a dónde nos fuimos? Al Génesis. Y no te llevé a una leyenda, no te llevé a una fantasía o a un mito. Te llevé a un hecho histórico que sucedió y que Dios lo sigue revalidando aún en este tiempo. Entonces, tiene que ver con eso. No hay más preguntas, ¿no? Además, ¿alguien más que quiera preguntar así, sumar, aportar? Sí. Sí. El correcto uso de la energía sexual en la adolescencia. Bueno, si tenés sueños mojados. Yo soy muy honesto. Yo creo que, fíjate que está comprobado en los deportistas, que cuando un deportista de élite tiene que enfrentar una competencia, por más que digan lo que digan, porque hoy, vuelvo a repetir, Skinner y Freud no tuvieron una revelación divina, sin embargo son los que van marcando los esquemas, pero son seres humanos y la gente les hace caso, ¿se entienden? Es verdad, han hecho aciertos investigativos, pero ellos no pueden definir la vida. Ellos la pueden graficar en algunos aspectos, pero no definirla. Lo que define es la palabra de Dios. Entonces, ellos dicen que no es cierto esto, pero hasta ahora, por ejemplo, la selección argentina va a enfrentar mañana. Y le dieron tiempo para que estén con su familia, ¿verdad? ¿Cuándo? Un día. Después el resto están en concentración. ¿Y qué más? Y no tienen que pasar ningún desgaste físico en ese sentido. Y sexualmente hay un desgaste en ese sentido. Entonces, yo sabiendo eso, yo decía, ¿será, no será? Pero cuando soy adolescente, yo hago mucho deporte. Yo hacía mucho deporte. Porque ahí tiraba adrenalina, ¿sí? Tiraba hormonas necesarias que son parte de eso. Por eso el deporte es bueno en la adolescencia. Yo veo que hoy los adolescentes, ¿sabes por qué pecan tanto sexualmente? Porque viven los jueguitos. Son sedentarios. ¿Se entienden? Están ahí todo el tiempo, obvio. Están jugando y de repente ven porno y después juegan un poco más y después ven un poco de porno. O sea, ¿qué querés? Esas personas van a terminar siempre cayendo. Pero el que de alguna manera cuida su cuerpo, porque el organismo tiene una función hormonal, tiene una función física, fenotípica y todos los sentidos, todo lo que se va dando. Entonces yo tengo que también corresponder a eso y cuidarlo de acuerdo a eso. Por eso yo a los adolescentes les digo,
cuando sean adolescentes, hagan ejercicio, salgan a hacer cosas, liberen, ¿se entiende o no? Liberen endorfina, que es la hormona del placer, liberen adrenalina, liberen esas cosas, pero en cosas que no los lleve a caer en el pecado sexual. Entonces eso ya que es viveza, ¿se entiende o no? Eso es inteligencia y eso es diligencia también en buscar pureza. Yo no puedo pedirle a Dios, Señor, hazme puro y quedarme ahí en el molde sin hacer nada. No, la búsqueda de la pureza también tiene sus cosas prácticas para hacer. Y a mí me pasa, cuando mi esposa estaba embarazada, no sé, hasta el 8º mes podés tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero después ya es muy peligroso. Entonces, yo en esos últimos, y después, por ejemplo, no sé, la esposa da a luz y no es que al otro día ya está teniendo relaciones sexuales, ¿sí? No se recomienda. Entonces, aún yo como varón, en esos tiempos salgo a hacer más deporte. ¿Se entiende o no? Porque sé que estoy con un periodo de continencia. Entonces yo mismo me tengo que cuidar y salir y jugar y hacer cosas recomendables. O tal vez vos dirás, yo no, bueno, andate a echar leña, no sé, hace algo power que te saque la adrenalina, hace cosas que disfrutes también, ¿sí? Que te saque un poco de endorfina. Entonces, esas cosas. Pero eso es habilidad y, ¿cómo te puedo decir? Es sabiduría, ¿no? De poder cuidar tu cuerpo. Ahora, cuando no hice eso, obvio que estaba encendidísimo, ¿se entiende? Era una caldera. Entonces, uno cae. Entonces, cada uno también sabe cómo cuidar el cuerpo. Pablo dice clarito, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa? Que él ejerce señorío sobre su cuerpo, ¿se entiende o no? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Dios nos ha dado la potestad de ejercer señorío sobre nuestro cuerpo y decidir también, reconociendo que es templo del Espíritu Santo, decidir también cómo lo vamos a administrar. Descansar. ¿Por qué existe el 7º día? Porque eso es otra forma de controlar también tu cuerpo. O sea, no podés ser un loco que nunca descansa. Eso es pecado. No descansar es pecado, hermano. ¿Se entiende o no? Porque cuando no descansás, ¿qué pasa? Te estresás, después andás deprimido y ahí andás con cara de perro, te salen mal, sos poco efectivo en tu trabajo, das mal testimonio, ¿qué más? Estás desconcentrado. Todo por no haber cumplido esa orden. ¿Cuál es? Descansar. Descansar. ¿Sí? Y ahí Jesús dice, claro, el Sabbat fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del Sabbat. Dándote a entender que el Sabbat fue una cuestión práctica. 6 días trabajarás, ese es el mandamiento. 6 días trabajarás. Pero el otro mandamiento es, y al 7º descansarás. Es verdad, algunos dicen, bueno, pero ahora ya no guardamos el Sabbat, no somos judíos. Sí, pero el mandamiento en cuestión moral sigue. ¿Cuál es la cuestión moral de ese mandamiento? Descanso. ¿Se entiende o no? Descanso. Tenés que hacerlo parar un rato a tu cuerpo y descansar y darle un buen descanso. Entonces eso es parte también de administrar correctamente nuestro cuerpo. Y esa habilidad, hermano. Ahora, vuelvo a repetir. La teoría es fácil. Ahora hay que aplicarla, ¿no? Hay que llevarla a su tiempo. Entonces, esas cosas, ¿no? ¿Alguien más? Algo que me faltó decir, un versículo que a veces yo decía que el mundo nos ha lavado tanto la cabeza, ¿sí? Y nos ha hecho creer tantas cosas erradas, un mundo evolucionista, materialista y todas esas cosas, hoy un mundo trans también, ¿sí? Pero la Biblia dice ahí en 1 de Juan, esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe, ¿sí? Esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué significa eso? Que no tenés que dejarte llevar por el mundo, ni su sistema, ni sus ideas. Vas a tener que emplear la fe y eso es lo que vence a este mundo.